En esta ocasión vi la muerte de Moisés. Murió sobre una pequeña colina empinada que está en el seno de las montañas de Nebo, entre Arabia y Moab. Las tiendas de los israelitas estaban situadas lejos de allí. Solo algunos puestos de vigilancia se internaban en el valle que rodeaba la montaña. La colina estaba cubierta de verdor, como de hiedra, que crece allí como matas semejantes al enebro. Moisés tuvo que subir a lo alto agarrándose de estas plantas. Josué y Eliezer estaban con él. Tuvo allí Moisés una visión que los otros no vieron. Le dio a Josué un rollo donde había 6 maldiciones y 6 bendiciones, que él debía hacer conocer a los israelitas cuando estuvieran en la tierra prometida. Luego los abrazó y les mandó alejarse de allí sin volver el rostro. Después se hincó, alzó los brazos en oración y cayó muerto, inclinándose de un costado. He visto que la tierra se abrió allí mismo y volvió a cerrarse en una hermosa sepultura. Cuando Moisés apareció al lado de Jesús en la transfiguración, vi que salía de este lugar para dirigirse al Tabor. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época segunda. Desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Capítulo 43. He aquí al Cordero de Dios. Octubre 12. Por la mañana, al despuntar el día, caminó Jesús hacia el Jordán, que podía distar de aquí 3 o más horas en compañía de sus discípulos y de un grupo de personas que se le habían reunido. El Jordán serpentea en un ancho valle que sube durante media hora de camino a ambos lados. La piedra del Arca de la Alianza, que se hallaba en ese espacio cerrado donde se celebró la fiesta descrita, estaba quizás a 1 hora del lugar del bautismo de Juan, yendo hacia Jerusalén. La choza del Bautista, entre las 12 piedras, estaba en dirección de Betabara, algo más al norte que la piedra del Arca. Las 12 piedras quedaban a media hora del lugar del bautismo, en dirección a Gilgal, lugar situado al oeste de la altura desde donde comienza un nuevo declive. Una hermosa vista se abarcaba desde la fuente de Juan a las laderas de ambas orillas y eran muy fértiles y verdes. Una cinta de verdor verdaderamente hermosa, llena de frutales y de riqueza, bordeaba el mar de Galilea, pero aquí había, como en Belén, más huertas que ajos, de pepinos y de la planta durra y de praderas. Jesús había pasado ya la piedra del Arca y estaba como a 1/4 de hora de la choza de Juan, donde éste se hallaba de pie, enseñando. Pasaba en ese momento por una estrecha abertura, por donde se podía ver a Juan desde lejos. Jesús no fue visible para Juan más que por espacio de unos minutos. Juan se sintió impulsado por el Espíritu Santo y señaló a Jesús, que pasaba, y clamó: He aquí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nota: según las indicaciones de la vidente, ese día era el Tisri, o segundo de la fiesta de la purificación, cuando se echaba al desierto el macho cabrío cargado con los pecados y maldiciones de los sacerdotes. Al indicar Juan al divino Cordero, indica que termina el simbolismo para dar paso a la realidad. Fin de la nota. Jesús pasó rodeado de sus discípulos, unos delante, otros detrás. Los que se habían añadido recientemente venían en último término. La escena fue muy de mañana. Muchos corrieron hacia Jesús cuando oyeron clamar a Juan, pero Jesús ya había pasado, y ellos clamaban y vivaban y le glorificaban, ya sin poder alcanzarle. Cuando esa gente volvió, dijeron a Juan que muchos seguían a Jesús, que habían oído que también los discípulos de Jesús habían bautizado, y qué significaba eso. Juan volvió a decirles que él pronto dejaría el lugar a Jesús, pues añadía que él no era sino su precursor y su siervo. Esto no les agradó mucho a sus discípulos, que se mostraban algo celosos de los de Jesús. Jesús torció su camino al noroeste,
Dejó a Jericó a la derecha y se dirigió a Gilgal, que está como a 2 horas de Jericó. Se quedó en algunos de estos lugares, donde los niños le salieron al encuentro cantando alabanzas y entrando en las casas de donde sacaban a sus padres. Capítulo 44. Jesús en Gilgal. Gilgal se llama toda la comarca alta que está sobre el valle más profundo del Jordán, rodeada de riachuelos que corren hacia el río en un espacio de 5 horas de camino. Pero la ciudad a la cual llegó Jesús por la tarde se extiende desparramada entre muchos jardines por 1 hora de camino hacia el lugar donde bautizaba Juan. Jesús fue primeramente a un lugar sagrado delante de la ciudad, donde solían llevar a los profetas y a los grandes maestros. Era allí donde Josué comunicó a los hijos de Israel cosas que a él y a Eliezer había participado Moisés antes de su muerte. Eran 6 bendiciones y 6 maldiciones. El montículo de la circuncisión de los israelitas estaba cerca de este lugar, rodeado de una muralla. En esta ocasión vi la muerte de Moisés. Murió sobre una pequeña colina empinada que está en el seno de las montañas de Nebo, entre Arabia y Moab. Las tiendas de los israelitas estaban situadas lejos de allí. Solo algunos puestos de vigilancia se internaban en el valle que rodeaba la montaña. La colina estaba cubierta de verdor, como de hiedra, que crece allí como matas semejantes al enebro. Moisés tuvo que subir a lo alto agarrándose de estas plantas. Josué y Eliezer estaban con él. Tuvo allí Moisés una visión que los otros no vieron. Le dio a Josué un rollo donde había 6 maldiciones y 6 bendiciones, que él debía hacer conocer a los israelitas cuando estuvieran en la tierra prometida. Luego los abrazó y les mandó alejarse de allí sin volver el rostro. Después se hincó, alzó los brazos en oración y cayó muerto, inclinándose de un costado. He visto que la tierra se abrió allí mismo y volvió a cerrarse en una hermosa sepultura. Cuando Moisés apareció al lado de Jesús en la transfiguración, vi que salía de este lugar para dirigirse al Tabor. Las 6 bendiciones y las 6 maldiciones las leyó Josué al pueblo. En Gilgal esperaban a Jesús muchos amigos: Lázaro, José de Arimatea, Obed, un hijo de la viuda de Nazaret, y otros más. Había allí una posada donde lavaron los pies a Jesús y a sus acompañantes, y les prepararon comida. Jesús predicó a las numerosas personas que se habían reunido allí, entre las cuales había muchas que iban al bautismo de Juan. El lugar era un puesto de baños y de purificaciones construido en la orilla del río, en un terreno en forma de terraza. Estaba cubierta con un lienzo, y había allí lugares de esparcimiento con árboles, matas y diversas plantas alrededor. Saturnino y 2 discípulos más, que lo habían sido de Juan, bautizaron allí después que Jesús les habló del Espíritu Santo y les enseñó sus diferentes propiedades y dones, y cómo se manifestaba cuando uno lo había recibido. Al bautismo de Juan solía preceder una exhortación general y una declaración de arrepentimiento de los pecados con la promesa de enmienda. Pero en el bautismo de Jesús había no solo la confesión en general, sino que cada uno se confesaba individualmente y reconocía sus pecados principales y más graves. Jesús exhortaba a ello, y a los que no querían hacerlo, por temor o por vergüenza, les decía sus pecados en su propia cara, para que se arrepintieran. Jesús enseñó sobre el pasaje del Jordán y sobre la circuncisión que tuvo lugar aquí, por lo cual se daba el bautismo en este lugar. Y les dijo que se dejasen circuncidar en el corazón, renunciando al pecado y cumpliendo los mandamientos. Los bautizandos no entraban aquí en el agua, solo inclinaban la cabeza y no recibían todo un lienzo, sino solo un paño blanco sobre los hombros. Los discípulos que bautizaban no tenían un recipiente con 3 salidas para el agua, como el que usaba Juan,
sino un vaso común, y la derramaban 3 veces con la mano sobre la cabeza. Jesús había bendecido el agua y echado en ella un poco de la misma con que se había lavado. Cuando estos bautizandos, que eran unos 30, fueron purificados, quedaron muy contentos y conmovidos, y decían que sentían en sí mismos al Espíritu Santo. Después de esto salió Jesús entre cánticos de alabanza y con muchos acompañantes hacia Gilgal, para celebrar el sábado en la sinagoga, que estaba situada en la parte oriental de la ciudad, y era bastante grande y antigua. Era cuadrada, con los ángulos cortados, y tenía 3 pisos, donde estaban instaladas las 3 aulas de la escuela. Cada uno de estos pisos tenía una galería exterior para circular, y las escaleras corrían hacia arriba junto a los muros exteriores. En la parte superior, y precisamente en los ángulos cortados, había unos nichos donde se podía estar de pie y se alcanzaba a ver el paisaje a gran distancia. La sinagoga estaba libre de ambos lados y tenía parcelas de jardines alrededor. Delante de la entrada había un vestíbulo con una silla para enseñar desde ella, como en el templo de Jerusalén, y luego un patio con un altar al aire libre donde solían ofrecerse los sacrificios. Había aquí lugares cubiertos para las mujeres y los niños. Se veían vestigios de que había estado el arca de la alianza y de que se ofrecían sacrificios por la semejanza de los arreglos con los del templo de Jerusalén. En el aula de la escuela del primer piso, mejor arreglada, se veía una columna octogonal en uno de los ángulos, con casilla en torno, conteniendo diversos rollos escritos. Recordaba este lugar el del Sancta Sanctorum del templo. En la parte baja había, en torno de la columna, una mesa, y se veía la bóveda donde estuvo el arca de la alianza. Esa columna era muy hermosa, de piedra blanca pulimentada. Jesús enseñó en la parte baja de la escuela en presencia del pueblo, de los sacerdotes y de los ancianos y sabios. Les dijo que se habían puesto allí los primeros fundamentos del reino prometido y que luego se cometieron horribles pecados de idolatría, de modo que apenas había 7 justos en la ciudad, que Nínive era 5 veces más grande y se encontraron allí 5 justos, que Gilgal fue perdonada por Dios, pero que no desechasen ahora la realización de la promesa y del enviado prometido, que hicieran penitencia y se dejasen renovar por el bautismo. Mientras predicaba tomó algunos rollos escritos y los leyó y explicó. Después pasó a enseñar en el segundo piso a los más jóvenes, y luego a los niños en el piso tercero. Cuando descendió, enseñó también bajo una arcada a las mujeres, y luego a las jóvenes. Habló de la castidad y de la continencia, del vencimiento de los deseos, de la decencia en los vestidos, de cubrirse la cabeza y los cabellos en el templo y en la escuela. Habló de la presencia de Dios, especialmente en los lugares sagrados, y de la presencia de los ángeles que se cubren el rostro por reverencia en estos mismos lugares. Dijo que son muchos los ángeles que están en el templo y en la escuela, en torno de los hombres allí presentes, y explicó por qué deben las mujeres cubrirse los cabellos y la cabeza. Los niños trataban a Jesús muy familiarmente, los bendecía y los levantaba, y ellos se mostraban muy adictos a él. Aquí hubo, en general, grande alegría y contento con Jesús. Y cuando dejó la escuela, todo el pueblo clamaba, tanto los que iban delante como los que le seguían: se ha cumplido la promesa, que permanezca con nosotros, que no se aparte nunca de nosotros esta bendición. Capítulo 45. El Sanedrín de Jerusalén. Octubre 14. Después que Jesús enseñó, la gente quería traerle enfermos. Jesús les dijo que no era el lugar apropiado ni convenía por ahora, que debía partir porque era requerida su presencia en otra parte. Lázaro y los amigos de Jerusalén volvieron, y Jesús dejó dicho a María Santísima dónde deberían encontrarse antes de su partida para el desierto.
El Sanedrín de Jerusalén tuvo de nuevo una larga sesión sobre Jesús. Había establecido por todas partes espías pagados que debían referir todo lo que sabían de él. Este Sanedrín estaba compuesto de 71 miembros, entre sacerdotes y escribas. De ellos habían sido elegidos unos 20 y distribuidos en grupos de 5 con la misión de discutir y averiguar todo lo referente a Jesús y su proceder. Buscaron los registros genealógicos y no pudieron menos que reconocer que José y María descendían de David y que la madre de María era de la raza y tribu de Aarón. Pero decían que esas familias habían decaído y que Jesús se mezclaba con toda clase de gente de mal vivir, que se manchaba tratando con publicanos y pecadores y adulando a los esclavos. Sabían ya que Jesús había tratado familiarmente poco tiempo antes, en las cercanías de Belén, con los esclavos siquemitas que volvían del trabajo, y pensaban si no estaría tramando alguna conjuración con esa gente. Algunos decían entre sí que quizás era un hijo bastardo de algún rey, y que por eso hablaba de un reino y de la posibilidad de recuperarlo. Otros opinaban que debía tener una enseñanza secreta que no podía provenir sino del diablo, porque, decían, se retira a veces a solas y pasa las noches en el desierto o en una montaña. Todo esto lo sabían espiando y averiguando. Entre estos había unos 20 miembros que conocían mejor a Jesús y a los suyos. Habían sido ya conmovidos por su trato y eran ocultamente sus amigos. En esta ocasión no se levantaron a contradecir a los demás, para poder así en secreto ayudar mejor a los amigos de Jesús, por medio de mensajes y de avisos. Finalmente, el consejo de los 20 miembros decidió adoptar una conclusión definitiva. Jesús no podía ser sino amaestrado por el demonio. Por otro lado, el bautismo que se dio en Gilgal fue también anunciado a Juan como una intromisión en sus derechos. Él les respondió, como siempre, con profunda humildad, que pronto tendría que dejar el lugar delante de su Señor, puesto que no era sino su precursor y su anunciador. Los discípulos de Juan no se dieron por satisfechos con esta respuesta. Jesús dejó a Gilgal con unos 20 acompañantes y caminó por el Jordán, pasando luego por el río en una balsa de tablas. En el interior de la balsa había bancos para los pasajeros, y en medio una gran artesa destinada a los camellos. De otro modo podían caer al agua a través de las tablas. Podían ponerse allí hasta 3 camellos por vez, pero ahora no había ninguno. Solo Jesús y los suyos ocupaban la balsa. Era de noche y por eso se hallaba iluminada por antorchas. Jesús enseñó por medio de la parábola del sembrador, que siguió explicando a la mañana siguiente. La pasada del río duró un cuarto de hora, porque era torrentoso en este punto. Se dirigieron primero hacia arriba y luego se dejaron llevar por la corriente. El Jordán tiene particularidades curiosas. En algunos lugares no es posible pasarlo por no haber vado alguno en las rocas escarpadas de ambos lados. A menudo tuerce de modo que parece atravesar una ciudad y luego desvía su curso. Corre entre rocas y piedras, unas veces turbio, otras claro, según el terreno que atraviesa, y tiene muchas isletas en su curso. Tiene también algunas cascadas. Sus aguas son suaves y templadas. En la orilla opuesta había casas habitadas por publicanos, porque venía una calle principal desde la comarca de Quedar, donde se abría un valle. Jesús entró en casas de publicanos que habían recibido ya el bautismo de Juan. Muchos de sus acompañantes se extrañaron de su familiaridad con esa gente y se mantenían a distancia por temor de contaminarse. Jesús y los suyos fueron servidos muy humildemente por estos publicanos. Las casas estaban situadas en el camino del valle del Jordán. A alguna distancia había albergues para los mercaderes y los camellos. Estaban sosegados porque al día siguiente comenzaba la fiesta de los tabernáculos, y no podían partir ni viajar, y aunque eran la mayor parte paganos, estaban obligados a observar el descanso. Los publicanos preguntaron a Jesús qué debían hacer con las ganancias ilícitas que poseían. Les dijo que las llevaran al templo, que debía entenderse espiritualmente de su iglesia y de la comunidad cristiana.
Les dijo que comprasen con ellas un campo para las viudas pobres cerca de Jerusalén. Les explicó el porqué de esto, relacionándolo con la parábola del sembrador que expuso nuevamente. Octubre 15. Al día siguiente fue Jesús con ellos alrededor de la playa, enseñando diversas aplicaciones de la parábola del sembrador y de la futura cosecha. Esto lo dijo porque era también una fiesta de la cosecha de frutas y de la vendimia. Continuó Jesús su camino a través del valle. A ambos lados se extienden por media hora de camino, en lo alto y en lo bajo, casitas o chozas donde se celebraba la fiesta de los tabernáculos. El camino llevaba a Dibón, de la cual parecía eran estas las primeras casas. Al lado de ellas se veían por doquiera chozas verdes levantadas con ramas de árboles, adornadas con hojas, frutos y racimos de uva. A un lado del camino estaban las chozas para las mujeres, separadas, y de otro lado, las chozas para los sacrificios de animales. Traían toda clase de alimentos y se veían niños en grupos que iban de una a otra choza, tocando instrumentos de música y cantando. Estaban adornados con coronas y flores, y tocaban unos instrumentos triangulares con anillos que sonaban. Otros, un instrumento triangular con cuerdas e instrumentos de viento que tenían cañitos retorcidos. Jesús iba de un lado a otro enseñando. Le trajeron, así como a sus discípulos, algunos alimentos, por ejemplo, uvas, sobre palos llevados entre dos. Al final de esta hilera de casas entró Jesús en una posada cercana a la grande y hermosa sinagoga de Dibón, que estaba situada entre estas casas y la ciudad, y un amplio lugar del camino rodeado de árboles. Algunos días después, Jesús enseñó de nuevo con la parábola del sembrador. Habló del bautismo y de la proximidad del reino de Dios, de la fiesta de los tabernáculos y del modo de festejarla aquí, diciéndoles que mezclaban algunas cosas paganas con el rito de la fiesta. En efecto, vivían allí moabitas y ellos habían mezclado con esa raza. Cuando salió Jesús de la sinagoga, encontró que habían traído a muchos enfermos en andas y carretillas. Estos enfermos clamaban: Señor, eres un profeta, tú eres un enviado de Dios, tú nos puedes ayudar. Sanó a muchos. Por la noche se le dio a Jesús y a los suyos una gran comida en la posada. Estaban presentes muchos mercaderes paganos, ya que hablaba de la vocación de los gentiles y de la estrella aparecida para llamar a los reyes magos que vinieron a adorar al niño recién nacido. Por la noche Jesús abandonó el lugar y se fue solo a orar en un monte. Citó a sus discípulos para reunirse a la mañana siguiente en el camino al otro lado de Dibón. Esta localidad está a 6 horas de distancia de Gilgal. Es una comarca con muchas fuentes de agua y praderas, y por esto se ven muchos jardines y casas con terrazas. Está en el valle, pero se ven edificios en las laderas de la montaña. De allí Jesús se dirigió a Sucot. Cuando llegó por la tarde a esta ciudad, se juntaron muchas gentes a él y también muchos enfermos de los alrededores. Jesús enseñó en la sinagoga y por medio de Saturnino y de otros discípulos hizo bautizar a las gentes. Estos bautismos tuvieron lugar en la fuente de una roca que se abría en una cueva que miraba hacia el occidente, en dirección al Jordán. El río no se podía ver porque había otra montaña de por medio. Con todo, esa agua era del Jordán, porque sus aguas corrían hondas hasta allí. En esa gruta entraba luz por medio de una abertura en la parte superior. Delante de la gruta había un lugar de esparcimiento bastante amplio, adornado con árboles, plantas y gramilla, y se conservaba una piedra, recuerdo antiguo de una aparición de Melquisedec al patriarca Abraham. Jesús habló del bautismo de Juan, diciendo que era de penitencia, que debía ceder su lugar a otro bautismo del Espíritu Santo y del perdón de los pecados. Les pidió antes una especie de confesión general y después particular a cada uno. A algunos les dijo sus pecados para humillar su obstinación. Ponía las manos sobre ellos en señal de absolución. Los bautizandos no eran sumergidos en el agua.
Había sobre esa piedra un recipiente, y ellos, descubiertos hasta los hombros, inclinaban la cabeza sobre la fuente y recibían el agua. El bautizador derramaba 3 veces el agua que sacaba con las manos de la fuente. De este modo fueron bautizadas muchas personas. Abraham había vivido en Sucot con su nodriza Maraja y tuvo campos en 3 lugares. En este mismo lugar tuvo ocasión de dividir tierras con su pariente Lot, y Melquisedec vino por primera vez a ver a Abraham al modo como los ángeles solían venir a él. Melquisedec le mandó hacer un sacrificio triple de palomas, pájaros con picos largos y otros animales. Le anunció también que vendría a él de nuevo para ofrecer un sacrificio de pan y vino. Le enseñó cosas que debía pedir y por las cuales debía orar, y le anunció lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. He visto que también Jacob tuvo sus tiendas en este lugar.